Y bien, siempre decimos en este programa que sin ciencia y tecnología el Perú no tiene futuro. Y pues tratamos de dedicar los miércoles por lo menos un segmento a este asunto. Y bueno, nosotros estamos muy rezagados en lo que es investigación tecnológica, científica, innovación. Invertimos muy poco, pese a que hay un montón de dinero acumulado, por ejemplo, en las universidades públicas. Hay más de 1.300 o 1.400 millones de soles que no se gastan en las universidades públicas y que vienen del canon, un porcentaje, me parece que es el 15% del canon minero, va a las universidades públicas de las regiones en donde están las minas para hacer investigación. Y las universidades, por lo visto, no tienen capacidad y no ejecutan esta investigación. Bueno, hemos invitado a Jesús Hurtado, que es presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso, que ha precisamente presentado un proyecto de ley relativo a este asunto para que se rinda cuentas a la Comisión de Ciencia y Tecnología, y también tiene otro proyecto vinculado a los institutos superiores tecnológicos, que es otro asunto que está muy mal manejado y que podría ser mucho más útil al Perú. Señor Hurtado, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Sí, buenas noches. Bueno, comencemos con este proyecto sobre el canon de investigación para las universidades, que no lo usan, ¿no? A ver, ¿qué cifras tienen ustedes? Bueno, en primer lugar queríamos tener las cifras originales, porque hemos pedido al Ministerio de Economía y Finanzas y no tenían las cifras claras. Hemos tenido que pedir universidad por universidad. Ajá. Algunas nos han demorado un montón de tiempo para darnos y por eso se dio este proyecto de ley. Un proyecto de ley para tener transparencia sobre los datos del canon. Queremos saber cuánto dinero se tenía. Al fin llegamos a la conclusión y en la cantidad que usted está diciendo es la cantidad que es una primicia y le vamos a dar al ministro de Economía porque parece que no lo conoce, ¿no? Muy bien. Porque evidentemente se tiene que saber las cantidades reales sobre las que ¿Cuáles son las cantidades entonces? Se ha dado en total 2.093 millones, ¿no? Desde que se empezó. Y ha quedado guardado hasta este momento más de 1.305 millones. Entonces, eso significa que hay una enorme cantidad de dinero que no se ha utilizado. Hemos hecho también una lista de cuáles son las universidades que han gastado más, que han gastado menos. Hay universidades que inclusive han gastado cero en el año 2012, o sea, no han gastado nada ese dinero, ¿no? Entonces, la parece que la universidad, por ejemplo, el Cusco ha gastado muy poco, la Arequipa también, exacto, San Antonio de Abad, San Agustín. Ica, que ha gastado cero, una de ellas. La de Ica, la de San Luis de Gonzaga. Algunas universidades han gastado más, pero también ahí hay otro problema. Por ejemplo, una universidad como la Universidad del Centro ha gastado buena cantidad de dinero, pero en edificios. Ajá. Eso no cambia la estructura de nuestro país, ¿no? Entonces, este proyecto de ley tiene la finalidad de jalarle la oreja y decirle, señores, ustedes tienen que informar. Si ustedes no informan, van a tener, digamos, algunos problemas. En la tercera vez que no informan, porque se les ha pedido, pues se les va a cerrar el caño y ya no van a tener más dinero. Ajá. Eso se ha aprobado en este proyecto de ley, que es de alguna manera un carácter punitivo, porque no se le puede dar dinero cuando ni siquiera sabemos qué hacen y qué utilizan eso, ¿no? Por eso era el propósito. Pero ¿qué hacer para que efectivamente puedan gastarlo en investigación? Porque claro, como no han hecho investigación, no tienen probablemente investigadores. Hay universidades que sí hacen investigación, pero que no tienen estos recursos, porque no tienen canon. San Marcos, por ejemplo, hace investigación, o la Cayetano Heredia hace investigación, la Católica. ¿No podrían haber convenios con estas universidades o con el FINCIT para poder que le encarguen al FINCIT la manera de gastar? Pero el problema no es cuestión de dinero. No, pues, el problema es cuestión de la masa crítica. No tenemos investigadores en el Perú. Algunos han tratado de hacer una lista de investigadores que tenemos, ¿no? Algunos hablaron que teníamos más de 1.000 investigadores. Cuando nosotros nos conversamos con los investigadores, nos dan cuenta que cualquier profesor universitario dice soy investigador, pero eso no es pues una carrera de investigador. No tienen patentes, no tienen sus datos indexados a nivel internacional, lo que se requiere para hacer una carrera de investigador. Entonces nos hemos dado cuenta que el problema es la masa crítica. Si la masa crítica es el problema, porque no tenemos investigadores en el Perú, había que abrir una puerta, y por eso tenemos otro proyecto de ley que estamos discutiendo ahora, que se trata de darle la posibilidad a los investigadores, no solo del Perú, sino del exterior, brindarles la posibilidad de que regresen al Perú si son peruanos y si son de otros lugares también. Pero para eso estamos creando, a través de un proyecto de ley, la posibilidad de que tenga ya no la carrera pública del investigador que primariamente habíamos exigido y que lamentablemente pasó a la Comisión de Educación. Ellos no lo entendieron de qué se trataba, así que hemos tenido que hacer otro proyecto de ley en el cual estamos trabajando
para que Servir pueda contratar a los científicos de acuerdo a las características internacionales, ¿no? Y se les pueda pagar igual que como se les paga a toda la gente que lo contratamos bajo Servir, y que pueden recibir hasta 30% sobre lo que recibe un ministro de Estado. Entonces, eso nos daría posibilidad de que tanto los investigadores de los institutos de investigación del Estado, que algunos están con 2.500 soles de sueldo, PhD, con 2.500 soles de sueldo, entonces estamos muy mal. Entonces, lo que se trata es de darle un espacio que no solamente sea económico, sino de realización de nuestros investigadores nacionales y del exterior. O sea, ¿cómo traemos masa crítica? Ese es el problema central que ahorita tenemos. Muy bien, muy interesante ese planteamiento. ¿Usted lo ha conversado, por ejemplo, con alguien en el Ejecutivo? Me parece que el CONCITEC es el que se supone que tiene el rol rector en este asunto. Pero ahí está Gisela Orjeda, que dicho ese paso ha eliminado todas las imágenes religiosas. Y usted es pastor, ¿cuál es usted debe estar en conflicto con ella? No. Aunque claro, los evangélicos no creen en las imágenes. No, pero ese es un tema teológico. Y teológicamente hablando, como pastor, la Biblia establece una división total entre la religión y la ciencia y el Estado, en las razones políticas, ¿no? Jesucristo no se sentó al lado de los césares ni murió por esas cosas. Entonces, la separación debe ser total, el Estado con la religión. No tienen por qué unirse lo uno con lo otro. Mal haremos en casarlos y han tenido muchos problemas desde el pasado. ¿Usted está de acuerdo entonces con la decisión de Gisela Orjeda? Yo estoy de acuerdo en el sentido de que no se debe confundir los asuntos científicos, empresariales, estatales, con los asuntos religiosos. Creo que cada lugar tiene su sitio. De acuerdo. Sí. Muy diplomático, está bien. Bueno, entonces, de acuerdo, eso es un tema que hay que enfocarlo bien y quizás, no sé si en el Ejecutivo hay una política sobre estas cosas, cómo hacer para repatriar a los investigadores. Yo les he preguntado varias veces cómo hacer para usar el canon, no se atreven a meterse con las universidades porque se supone que son autónomas. Entonces, aquí nadie toma ninguna decisión. Usted debería ser entonces el que promueva estas cosas. Estamos proponiendo por eso algunas leyes, ¿no?, para hacer eso. Por ejemplo, la pregunta que teníamos en la comisión era ¿qué hacemos con los 1.305 millones? Claro. Y no es posible que Ecuador, ¿no?, ha hecho la famosa ciudad Yachay, que es una ciudad como el Silicon Valley de los Estados Unidos, donde en una ciudad están la universidad, está el sector empresarial, y están haciendo pues el mayor centro de investigación. Con 1.305 millones lo hacemos sobrado nosotros, y tendríamos aquí un centro de investigaciones. E inclusive hemos pedido ya información al SEACE, cuáles son los espacios libres que podemos utilizar, mayor de 100 hectáreas, que se podrían utilizar. Estamos tratando de ayudar al Ejecutivo porque ya no tenemos otro remedio, porque no encontramos, y queremos darle luego la viada legal, el espacio para el cual se puede invertir. Primero pensando en los 1.305 millones, de todas maneras, ¿no? Porque eso tiene que redistribuirse, tiene que hacerse, ya sea que sean, digamos, fondos concursales para cualquiera, no solamente para las universidades que, digamos, a las cuales han sido dadas, sino para todos los demás, porque no podemos darnos el lujo de que no tenemos ciencia, pero tenemos un montón de dinero guardado y una masa crítica en el mundo que está dispuesta a hacer investigación en el Perú. Sí, pues de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, todo nuestro apoyo permanente en ese tema. Y por último, no dejar de tocar este otro proyecto que ustedes tienen de implementar la formación técnica dual en los institutos tecnológicos, ¿no?, los institutos superiores, que increíblemente, bueno, no solamente están tremendamente controlados por el Ministerio de Educación, no tienen ninguna libertad para crear una carrera, se demoran 2-3 años en aprobarles una carrera, no pueden tomar ninguna decisión sin pedir permiso al Ministerio, es una cosa absurda, sino que tampoco pueden tener educación. ¿Qué es la educación dual? ¿Qué es lo que están ustedes planeando? Mire, lo que estamos planeando es algo que lo voy a explicar en términos pragmáticos. ¿Qué sucedió la semana pasada? Yo presenté el proyecto de ley ante la Comisión de Educación, que está tratando el tema de la ley de la universidad, ¿no? Y se había acumulado el proyecto que yo tenía al grupo de investigación y yo planteaba lo mismo. Yo decía, ¿para qué nos preocupamos en estudiar el tema de la universidad? En primer lugar, porque de aquí, en los años que vienen, de cada 10 universitarios, solo 8 van a tener, 8 no van a tener trabajo, solo 2 van a tener trabajo. Mientras que tenemos una falencia de más de 300.000 técnicos y tenemos que importarlo de fuera, pagándole un promedio de 8.000 soles mensuales. No es justo, eso está mal. Entonces, la misma universidad aquí no tiene una visión científica de trabajo como en los países desarrollados, sino que las universidades están formando profesionales. Pero para formar profesionales, sea de cualquier área, ingenieros, técnicos de los institutos, la mejor manera es prepararlos al mismo tiempo en la teoría y la práctica. ¿Qué significa? Uno que va a ser ingeniero tiene que estar desde el primer día
en los lugares donde se tiene que producir. Si va a ser un ingeniero agrónomo, que vaya a la chacra, pues, claro, y que esté un tiempo en la chacra y un tiempo en la universidad, un tiempo en el instituto y un tiempo en la empresa. Eso es 50% es lo que nosotros llamamos formación dual. Ya lo hace Senati, lo hace TecSoup, ¿no? Porque son los modelos que a nosotros conocemos en el Perú y que han dado un resultado excelente. Senati hasta ahorita tiene peticiones de personal que no puede cumplir con ellos porque no tiene la cantidad suficiente para la demanda del mercado. Entonces, lo que creemos es que la educación en el Perú tiene que cambiar. No puede ser informativa como las universidades, sino formativa. Y eso solo se puede lograr con la unión de la teoría y la praxis. Y eso no se ha dado en el Perú. Claro. Y eso ayuda a los institutos que no tienen suficiente capacidad, suficiente capital para invertir en equipamiento, en máquinas, en laboratorios. Exacto. Entonces, eso lo hacen en las empresas. Lo hacen las empresas. El proyecto de ley estamos planteando inclusive que los alumnos que van a estar ahí van a recibir inclusive la mitad de la remuneración mínimo vital para que puedan tener un ingreso personal también. Claro. Eso ayuda a la empresa porque la empresa está preparando a su gente de acuerdo como ellos quieren y se van a quedar la mayor parte a trabajar en ellas. Es la única manera de cambiar el país. ¿Por qué? Países como Suiza, por ejemplo, ¿no? Donde de cada 10 alumnos que terminan el colegio, 9 van a los institutos tecnológicos y solo 1 va a la universidad, porque la universidad es un centro de investigación, no productor de profesionales como lo hacemos en el Perú. Claro. Entonces, cuando hablamos de la ley universitaria tiene que cambiar totalmente, porque esa ley es anquilosada bajo una filosofía totalmente errada, desde la época de Immanuel Kant, cuando se planteaba, digamos, el endiosamiento de la razón y de la palabra. Pues actualmente tenemos un montón de gente que quiere ganar sin trabajar, sin ensuciarse las manos, y que mejor estudio derecho, me ponga corbata, y cuanto menos trabaje, más plata gane. Es la filosofía que tenemos y eso tiene que cambiar porque es un paradigma que nos ha llevado al subdesarrollo. De acuerdo. Por último, estos dos proyectos, el relacionado al canon de las universidades y para los institutos de la educación dual en los institutos superiores, ¿han sido ya aprobados o todavía no han sido aprobados? No, el caso del canon ya fue aprobado en la comisión. En la comisión por unanimidad. Estamos esperando el día 13 de mayo, el día de la Virgen María, si no hablamos de religión. El 13 de mayo esperamos que ya venga del Ejecutivo, ¿no? La autógrafa de ley. Si es que no hay alguna observación. Ya sí fue aprobado en el Congreso mismo. Sí, claro. Entonces estamos avanzando ya, digamos, en algunos. Se han aprobado algunas leyes que nosotros ya las tenemos, algunos por insistencia inclusive, porque el Ejecutivo como que se resiste a muchas cosas, ¿no? A los cambios. Pues está muy anquilosado el Ejecutivo. Bien, en comparación con la energía y la vitalidad de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso dirigida por Jesús Hurtado. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación en la hora N. Bueno, nosotros ya nos despedimos porque ya hemos hecho todas las pausas. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos el día de mañana, pero ustedes se quedan con Eric Osores y N Deportes. Buenas noches.